Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Nadie será espiado, perseguido, reprimido, desterrado. No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. ¿Qué caso tendría espiarme? ¿Qué óboles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. El ejército mexicano no espía, realiza operaciones de inteligencia. Eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador por las informaciones que se han dado a conocer de lo que hacía la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo con grupos delictivos, sino también con ciudadanos comunes y corrientes, académicos y periodistas. Y justamente hemos invitado a Ricardo Rafael, un colega y académico bastante reconocido, a quien a través del sistema Pegasus, que se adquirió a una empresa israelita, pues los verdes lo mantenían vigilado. No sé si sea inteligencia o espionaje, y creo que Ricardo nos va a explicar. Ricardo, bienvenido a Entre Washington y México. Jesús, muchísimas gracias por ponerme en esta larguísima frontera que nos reúne entre estos dos países. Y pues gracias también por brindarme esta conversación justo en este momento en que la solidaridad de las y los colegas hace bien, porque en efecto el actor que transgrede la ley pues no es un actor pequeño, ¿no? Ni uno que uno deba menospreciar. Me refiero desde luego al ejército mexicano. ¿Fuiste sujeto a qué tipo de espionaje, mi querido Ricardo? Para la gente que nos escucha lo entienda, porque luego damos por sentado que toda la población está al tanto de lo que ocurre y de lo que no se da a conocer incluso. Y deja de presentar el caso como lo tenemos que hacer los periodistas, ¿no? Presentando una prueba después de la otra. Comienzo con la primera. En julio de este año, mi hijo de 12 años recibió un mensaje por WhatsApp amenazante, cuyo origen fue totalmente desconocido. Simplemente llevó a que sus padres nos alertáramos frente a lo que estaba ocurriendo. Y como en ese mensaje se me citaba a mí, a mi padre, que se llama igual que yo, y luego se vertía una amenaza, sí intuí que el asunto tenía que ver con mi trabajo como periodista. Días después, segunda, elemento de prueba, en una red social, en Twitter y luego en varias, se subió una conversación que había yo sostenido de manera privada con un actual funcionario del Poder Judicial Federal, concretamente con el secretario técnico contra la tortura de la Defensoría de Oficio, de la Defensoría de la gente que no tiene recursos para contratar abogados privados. Y esa conversación pues fue la que me llevó en un siguiente momento a solicitarle a la organización Artículo 19, es una organización internacional que nos protege en gran medida a las y los periodistas, que defiende el derecho a la libertad para expresarse y para la prensa. Y en ese sentido, Leopoldo Maldonado, después de atender mis comentarios y mis preocupaciones, me propuso que se enviara mi dispositivo celular a un laboratorio que está en la Universidad de Toronto, el Citizen Lab, que es el laboratorio que mejores capacidades ha desarrollado justamente para enfrentar los grandes programas de espionaje que hay en el mundo, concretamente el programa Pegasus. Y la idea justamente fue que se diagnosticara de manera forense, se analizara de manera forense mi dispositivo.
Y aquí viene la tercera prueba que pongo a tu disposición de tu audiencia. Ese diagnóstico forense salió positivo para Pegasus. Entre 2016 y 2020, ese dispositivo sufrió 7, se llaman infecciones, o sea, son intervenciones del programa que permiten vaciar, digamos, trasladar todo el contenido del dispositivo a una nube que se encuentra en esa compañía que produce Pegasus, que se llama NSO Group. Y a partir de ahí, pues tienen tus fotografías, tus conversaciones, tus chats, tus cuentas bancarias, absolutamente todo. Es la tercera prueba, el dictamen positivo de la infección de Pegasus, que en efecto va de 16 al 2020, pero aquí hay que hacer una advertencia. Ya sabíamos en México que el gobierno de Enrique Peña Nieto había comprado Pegasus, y por lo tanto no fue sorpresa para mí que hubiese yo estado espiado en 16 y 17. La sorpresa real fue que aparecieran espionajes en 19 y 20, 2019 y 2020, porque ya en ese momento teníamos a Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de México, presidente Jesús, que dijo con toda claridad y varias veces que no espiaba a periodistas y que no utilizaba la inteligencia para afectar derechos de ciudadanos. Ahora, te quiero preguntar algo antes de continuar con esto. En el sexenio de Felipe Calderón, y lo recuerdo muy bien, porque el gobierno de Estados Unidos se quejó, cuando estaba vigente la iniciativa Mérida, de que Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, y Tomás Herón de Lucio, además de Pequeño, habían adquirido un sistema de espionaje en Israel. No sé si recordarás el asunto que se quejó el gobierno de Estados Unidos, e incluso el Departamento de Estado estuvo a punto de suspender los fondos de la iniciativa Mérida al gobierno de Calderón. No tengo la certeza de esto, pero poco se ha dicho y se señala que este tipo de programa para el espionaje entonces fue cuando llegó de manera original a nuestro país. ¿Tú tienes algo? A ver, te confieso con sinceridad, no cabe que en efecto desde la administración 2006 a 2012 se han adquirido programas de este tipo. La verdad, los personajes que mencionas pues se dedicaron no solamente a la inteligencia sino al espionaje. Sí. Pero la investigación sobre el desarrollo y adquisición del programa Pegasus a nivel mundial en realidad se revela después del 2016. Entonces, si hubiese algún tipo de adquisición de un programa similar antes, no tengo de mi lado pruebas contundentes como sí las tengo para lo que te estoy comentando respecto a los años previos a 2012. ¿Por qué espiar a Ricardo Rafael? A ver, déjame seguirme, digamos, ya ahorita te di las 3 pruebas, digamos, iniciales. Sí. El espionaje a mi hijo, la conversación privada que se divulgó y un dictamen forense del Citizen Lab. Ahora, vienen 2 pruebas más que son muy importantes. La siguiente es la suscripción del programa Pegasus o la adquisición del programa Pegasus por parte de la Secretaría de Defensa Nacional después de 2018. O sea, hay un contrato con el representante de NSO Group, el representante único de NSO Group en México, que es una empresa que se llama Anstad SADCB, que firma con la Sedena para venderle equipos y programas de monitoreo a distancia, que es una forma, en fin, oblicua de llamar al espionaje. En ese sentido, hay que decirlo, NSO Group solo tenía Anstad para vender Pegasus y Pegasus tiene un contrato con la Sedena y donde se advierte las características del programa. Por lo tanto, nos lleva a decir que la Sedena sí tenía un programa desarrollado por NSO Group, digamos como Pegasus o con un nombre parecido, pero que ofrecía los mismos servicios. En la misma dirección hay un pago de parte de la Sedena, Anstad, por ese servicio. Entonces ya tenemos aquí la siguiente prueba.
Luego tengo que decirte, en este mismo contexto, que NSO Group ha sido llamado a distintas audiencias de orden judicial o investigativo, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque NSO Group ha estado demandado por Facebook, ha estado demandado por Apple, ha sido demandado en efecto por la Unión Europea, y en esas audiencias, los directivos de NSO Group han insistido una y otra vez que ellos solo le venden a gobiernos, no le venden a privados. Entonces, esto que te estoy diciendo aprieta o cierra el número de dependencias públicas que pudieron haber hecho este espionaje. Es decir, no pudo ser ningún privado y lo único que existe hoy es ese contrato entre Astad y la Secretaría de la Defensa. Ahora paso ya a mi caso concreto que me parece que cierra el bucle. Como recordarás, porque hablamos de ese libro hace tiempo, en 2019 yo publiqué un relato de no ficción sobre la fundación de los Zetas, que se llamó Hijo de la Guerra, publicado en Planeta. En ese libro se relata el nacimiento del primer grupo paramilitar armado por 20 exmilitares de élite que se formaron primero en México y luego en los Estados Unidos, concretamente en el Fuerte Hood y algunos de ellos en el Fuerte Benning, en las peores tácticas, así lo digo, de inteligencia militar, tortura, extorsión, en fin. Recordarás que por ahí uno de los tantos legisladores de apellido Kennedy, y no fue Edward, en algún momento llevó a la Cámara de Representantes los libros de texto que se usaban en el Fuerte Benning para entrenar a estos paramilitares latinoamericanos, no solamente mexicanos, había también casos guatemaltecos y salvadoreños. Bueno, ese grupo formado en Estados Unidos y perteneciente a la Defensa Nacional, hacia finales de la última década del siglo pasado, se pasó del lado criminal, se volvió el brazo armado del Cártel del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas, y aquí viene la peor parte. Osiel Cárdenas les encomendó a estos 20 sujetos que formaran un ejército de 500 personas con sus mismas habilidades, que son el primer grupo paramilitar que en México es el origen, así lo pongo, con mayúscula, de la violencia que vivimos después, porque luego el resto de las organizaciones criminales se tuvieron que hacer de grupos paramilitares similares. Bueno, esta es la narración de Hijo de la Guerra. Yo presenté este libro por primera vez en la ciudad de Chihuahua alrededor del 27 de octubre del 2019. Y previa a esa presentación, que fue la primera de una serie, ofrecí no menos de 25 entrevistas, Jesús, justamente repitiendo lo que te acabo de contar, quizá de manera un poco más extensa. Bueno, pues, ¿cuál no es mi sorpresa? Ahora sí regreso al tema del espionaje, que la primera infección ocurre el 30 de octubre de 2019. Si tú revisas mi agenda, pues lo único que habría justificado, si es que pueda llamarlo justificación, lo único que habría provocado el que fuese espiado es la publicación de este libro, donde no refiero a asuntos relacionados con la Procuraduría General de la República, entonces, o con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en fin, es concretamente con asuntos de la Sedena. Entonces, este conjunto de pruebas, los contratos con Amistad, la relación exclusiva de Amistad con NSO Group, ¿no? Las fechas en las que ocurre la publicación del libro, es la que me lleva a mí a decir en voz alta, no solamente fui espiado por el gobierno, sino que la dependencia que me espió es la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, una cosa, Ricardo, lo sabemos todos, sobre todo en el gremio periodístico, que las fuerzas de seguridad, el ejército, fuerzas armadas, nunca le comentan todo a su comandante en jefe. Y más las mexicanas. Lo sabemos muy bien. ¿Te parece inocente que el presidente salga a defender a la Sedena sin tener todos los elementos en la mano? ¿O simplemente él cree que bajo su lema de que en mi gobierno no se espía y no somos iguales, todos lo van a obedecer? No, qué buena pregunta, porque mira, la verdad es que las otras personas que presentamos denuncia ante la Fiscalía General de la República con estas pruebas, que esto ya se llevó ante la Fiscalía, ¿no? Pues estamos espiados por temas conectados, ¿no? Raimundo Ramos ha venido denunciando las desapariciones
que han ocurrido presuntamente a cargo de la Marina, de más de 70 personas en la zona de la frontera chica de entre Texas y Tamaulipas, ¿no? Luego el periodista de Animal Político, que prefirió no dar su nombre, tuvo también como fuente a Raimundo, y bueno, pues el origen de los Zetas es en esa misma frontera. Entonces, lo único que sí te podría decir con claridad es que hay evidencia suficiente para reclamarle los hechos al gobierno. ¿Qué me esperaba yo, Jesús? Si quieres con ingenuidad, pero a veces la ingenuidad se confunde, sobre todo cuando en realidad se trata de un acto de buena fe, rogando que el presidente se comportara como jefe de Estado y protegiera de alguna manera los derechos de quienes hemos sido víctimas de este espionaje. Esperaba que el presidente pues dejara que el curso de la investigación se llevara a cabo, que la fiscalía reuniera las pruebas y que si coincidía con nuestros argumentos en la denuncia, judicializara, llevar ante el juez, ante los jueces, pues el tema, el expediente, por si en efecto, como nosotros lo creemos, se hubiese cometido un delito. Y en lugar de dejar que el curso de la justicia, digamos, corriera conforme a las leyes y la Constitución, inmediatamente salió primero a reclamarnos que si teníamos pruebas denunciáramos. A ver, ya habíamos denunciado cuando lo dijo 24 horas antes, ¿no? Segundo, que en su gobierno se espiaba y que desde luego no espiaban las Fuerzas Armadas, ¿no? Y luego, tercero, que en mi caso, porque no se metió con los otros dos denunciantes, yo era un vocero de la derecha. No criminal, aclaró, y se lo agradezco, porque no hay nada que permita decirle a nadie que son criminales, y por lo tanto no hay justificación para que se me haya espiado, ¿no? Pero que sí, en efecto, soy un enemigo ideológico de la Cuarta Transformación. Con esto lo que ocurre, pues es que el presidente inhibe a cualquier otra persona que quiera denunciar, porque tú no supondrás que soy el único espiado, ¿eh? A ver, parte claro, del espionaje, Jesús, tiene que ver con, luego las siguientes infecciones, con cosas que estuve reportando contigo, por ejemplo, la detención en California del general Cienfuegos y el mal chiste el que terminó el regreso del general a México. Entonces yo no dudo que tú también. Lo que pasa es que el resto de los periodistas no se han todavía diagnosticado sus dispositivos. Pero yo te quiero preguntar, después de la manera como me trató el presidente, si alguien más se animaría a presentar una denuncia, sabiendo que en la mañanera va a recibir no solamente un descontón como el que yo recibí, sino que el mismo presidente va a cometer algo que es un delito, que es obstrucción de justicia al emitir sus opiniones de esa manera tan ligera y que escuchan perfectamente quienes están encargados de llevar la procuración de justicia en nuestro país, ¿no? Claro, porque aquí hay una cosa que me parece muy importante. Cualquier reportero, investigador, que ponga en tela de juicio lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, de inmediato, en su boca, en su mente, se convierte en representante de la derecha, en conservador, y ahí es donde se olvida el antecedente de cada reportero. Esta es una situación recurrente en Palacio Nacional, Ricardo. Ahora te pregunto, ante esta realidad de intolerancia, ¿qué vas a hacer? Mira, lo primero es que sí me siento en circunstancia vulnerable porque, discúlpame la buena fe o la ingenuidad, pues hoy me queda claro que con el presidente no contamos para que se investigue esto como se debe investigar. Y sabiendo como sé que la Fiscalía General de la República no tiene ninguna independencia, estas instrucciones que giró en la conferencia mañanera el presidente son instrucciones para el Ministerio Público, no va a investigar, ¿no? Y por el otro lado, digamos, tengo esa duda, esa convicción fundada, ojalá me equivoque, pero bueno, te digo de entrada, presentamos la denuncia sabiendo que la Fiscalía no ha hecho prosperar las investigaciones sobre los espionajes de 2016. Sin embargo, había que presentar la denuncia, había que presentar las pruebas, no solamente para ver si la maquinaria puede accionarse, sino porque creemos que al hacerlo público, sí estamos fijando un precedente inhibitorio para que hacia adelante
se espía a los periodistas con tanta ligereza. Es decir, sí hay un costo político de esta denuncia, sobre todo cuando tantas organizaciones, incluye al relator de la ONU, artículo 19, al Citizen Lab, Amnistía Internacional, en fin, han salido a respaldarnos. Y lo que sí te puedo decir es que este expediente va a terminar en instancias internacionales, tanto gremiales del orden periodístico como en instancias jurisdiccionales. Si la Fiscalía no hace nada, buscaremos que el juez de ejecución reencauce las cosas y ordene la investigación. Si el juez de ejecución, si el juez de control, que es quien tiene que revisar los actos del Ministerio Público, no nos concedía la razón, tenemos instancias internacionales para apelar y vamos a seguir el caminito que se sigue cuando uno cree en las instituciones. Si no crees en los titulares, se vale, pero en las instituciones hay que creer, porque es solamente así que, pasado el tiempo, podemos hacer que esto no se repita. Yo sí te diría, Jesús, que no estamos haciendo esto solamente con ánimo histórico o arqueológico, es decir, no solamente tratando de explicar qué ocurrió en el pasado, sino de manera preventiva. Y luego, pues, animando al gremio para que pues también analice si está siendo espiado, por qué razones estaría siendo espiado, y desde luego para que presente denuncias similares a las que nosotros estamos presentando. Esto no nos deja exento de riesgos, nos enfrenta al poder vestido de verde, que en este momento en México es mucho mayor que el poder vestido de gris, y esto responde a tu pregunta. Yo creo que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en México ya no es el presidente de la República. Y nos está dejando en esa circunstancia muy riesgosa, muy peligrosa, y creo que si yo fui ingenuo, el presidente es todavía más ingenuo en creerle al ejército cuando le dice que no toma decisiones ni emprende cursos de acción al margen de la agenda presidencial. Yo al revés, creo que la agenda política de las Fuerzas Armadas, de un grupo, ¿no?, cúpula de las Fuerzas Armadas, que desde hace ya muchos años ha hecho todo lo que era necesario para desprestigiar absolutamente a todas las instituciones civiles del país. Si tú revisas los índices de aceptación, de legitimidad, solo queda la presidencia a salvo, y eso creo que no va a durar demasiado, porque ya cuando te queda una sola institución a salvo, eso quiere decir que ya no te queda ninguna. Y en realidad es contra ese fenómeno, contra ese derrotero que nos estamos enfrentando. Así es que, Jesús, no es tarea fácil, no es tarea sencilla, y ojalá y tengamos el temple y los pies puestos donde hay que tenerlos, y sobre todo el corazón donde hay que tenerlo, para con tesón, con inteligencia y hasta con estrategia sacar adelante estas denuncias e inhibir hacia adelante pues el camino que se ha venido siguiendo, Jesús. Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación y nuestra solidaridad contigo para este caso. Muchísimas gracias por haber estado entre Washington y México. Te abrazo muy fuerte y reconozco enormemente el respaldo que significa esta llamada tuya, esta conversación, en fin, este ejercicio periodístico tan de alto nivel como los que tú acostumbras a hacer. Abrazo. Abrazo fuerte. Entre Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Así como rezar todas las noches al angelito y tomarse un cafecito en la mañana, lo más importante es leer. Si no lo hacemos, Fernanda Álvarez, de Penguin Random House, cada semana aquí en Entre Washington y México, aparte de utilizar el látigo, nos da lecciones de por qué debemos hacerlo. Y aquí nos tiene unas nuevas recomendaciones. Fer, ¿qué tienes? Hola, querido Jesús. Me haces reír con eso del angelito. Me sentí el diablito que está ahí al lado, pinchando para que lean. Pues traigo dos novelas con tintes, yo creo que con un poco nostálgicos, muy humanos y con personajes, yo creo que inolvidables. La primera de ellas es Andrei Kurkov, que él nació en Rusia, pero en realidad es un escritor ucraniano, detestado por Putin, entonces está exiliado en los Transcárpatos con su familia, con su esposa y sus dos hijos. Y en esta novela que se llama Abejas Grises,
lo que plantea es la vida de dos personajes. Uno es Sergei, que se dedica a criar abejas, es un apicultor que fue parte de la policía, y el único otro que queda en ese pueblo, que es Donbass, es Pashak, que es su eterno enemigo, pero de la infancia, porque no se caían bien en la infancia. Pashka siempre habló mal de Sergei, y ahora no les queda otra más que empezar a entablar una especie de relación. Entonces estamos en Donbass 2014, en un invierno helado, donde un pueblito solamente tiene 3 calles y Sergei vive a una calle de Pashak. Es decir, se topan hasta en la sopa. Pues no salen tanto, ¿no? Porque los bombardeos están cerca, no les queda cerca esta zona gris justo, que es los ucranianos versus los rusos separatistas. Entonces más bien miden sus días un poco de acuerdo a la cercanía o distancia que hay de esos bombardeos. Se van a visitar, sí, para pedirse ciertas cosas, desconfían el uno del otro, pero pues no tienen otra razón de ser más que pues cuidarse a final de cuentas, ¿no? Hasta que va a llegar la primavera y Sergei tiene que salvar a sus abejas y llevarlas a un espacio mucho más cálido, y va a tener que llegar a Crimea. Y en este tránsito, no solamente Pashka va a seguir jugando un papel interesante en la vida de Sergei, sino también estos otros personajes que se van a acercar a él. Entonces es una novela con humor, ¿no? Contrario a lo que uno pensaría, pero es que Sergei nunca se conmisera de sí mismo, ¿no? Y Sergei tiene una nobleza interna muy bonita que nos va develando de acuerdo a estas circunstancias y a estos personajes que quizá quisieran sacar más provecho de él, pero él siempre está en pro de la humanidad. Entonces es como, también como un jalón de orejas, ¿no? Es como este justo angelito a la que le rezamos en las noches, que te da el jalón de orejas para que veas a lo que tienes a tu alrededor. Digo, creo que con el ambiente de ese invierno tan crudo que en esa región del mundo, la calidez humana es lo que hace, además de bastante interesante a la novela como la describes, creo que sumamente humana, ¿no? Completamente, y pensando que, pues, que la guerra sigue, ¿no? Y que ese conflicto 2014 pudo ya dejar de existir, pues está otra vez presente. Entonces nos permite también entender un poquito del tema político, de por qué para muchos a veces es mejor quedarse con tal de no perder sus pertenencias a refugiarse en otro lugar y empezar de cero. Entonces tiene como estos planteamientos, pues sí, tal cual como comentabas ahorita, ¿no? Como muy humanos, que nosotros, pues también por maravillas de la vida no hemos estado ahí dentro, ¿no? ¿Y cuál es la segunda novela, mi querida Fer? Es otra novela, como ya les decía, un poco nostálgica, pero con personajes muy entrañables, de un autor estadounidense que se llama Amor Towles. Él hizo la de Un caballero en Moscú, él la escribió, y ahora viene con esta novela que se llama La autopista Lincoln, y es la historia de Emmett, sobre todo, que es un chico que está por cumplir 18 años, que tuvo que ponerse como una especie de granja, ¿no? Como una especie de reclusorio para jóvenes, porque tuvo un mal azar, que no les voy a contar cuál es, aunque se sabe al inicio, no tuvo un mal tino. Y mientras él está en la cárcel, su hermano menor de 8 años queda en manos de los vecinos, de la familia Ransom, y el padre muerto. Una vez que Emmett sale de la cárcel o de este espacio, no les queda de otra más que dejar también esa tierra y emprender un camino justo por la autopista Lincoln que recorre todo Estados Unidos. Estamos en los años 40, 50 y es todos estos personajes también que van circundando en torno a ellos, ¿no? Está Sally, que es la vecina que está enamorada de Emmett, pero también está Duques, que es otro ser rarísimo que a veces funciona como conciencia, pero también como gran amistad que tuvo Emmett en Salina, ¿no? Que era este espacio de granja. Y Wooly, que también se escapó de esa granja, que tiene una forma de ser muy extraña. Uno pareciera que es muy autista, pero también es un ser ultra brillante. Y en este camino, junto con el hermano Billy, pues van a recorrer espacios de crecimiento, de juventud, de vicisitudes, de personajes extraños, pero en un tono que la verdad uno no va a querer dejar de leer esa novela, ¿no? Porque es muy entrañable. Me recordaba un poco al Puente de Clay de Marcos Zusak también, ¿no? Estos personajes que a la vez que se van cimentando tienen como las cosas muy claras de cómo son ellos, ¿no? A pesar de la juventud. Entonces es una novela muy bonita que tampoco los va a dejar indiferentes. Y además Towles, como lo hizo en Un caballero en Moscú, tiene unas letras bastante ilustrativas que hacen justamente eso, que uno no pueda dejar de leer lo que nos expone en su obra. Mi querida Fer,
Muchas gracias, y a todos los que escuchan Entre Washington y México ya lo saben. Lo más importante es leer y si no, a enfrentarse a las consecuencias con Fernanda Álvarez de Penguin Random House. Gracias, Fer. Muchas gracias, Jesús. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y ya está aquí, como cada semana en Entre Washington y México, Gonzalo Lira Galván con su Pucha Play y sus recomendaciones imperdibles. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? ¿Cómo estás, Jesús? Muy tardes, días, noches, no sé a qué hora nos estén escuchando, pero pues que sean buenas, ¿no? Siempre. ¿De qué vamos a platicar? Pues fíjate que hablando de temas que tienen que ver con espionaje, con temas que tienen que ver con lo detectivesco, se estrenó muy recientemente en la plataforma de Netflix una serie que está inspirada en una serie de libros también que habla sobre espionaje. Es como de cómo sería la versión mexicana de espionaje, y me hizo pensar como la relación, ¿no? Digo, si estamos hablando de espionaje hecho en México, y me refiero al personaje de Velascorán Shine, que está inspirado en las novelas de Paco Ignacio Taibo. No sé si tú estás familiarizado con el personaje. Algo, no mucho. Pues bueno, básicamente este personaje surge de una serie de novelas cortas de Paco Ignacio y es un hombre, un godín común y corriente de la Ciudad de México en los años 70, que un día decide que va a dejar todo para convertirse en detective privado. La serie es dirigida por Ernesto Contreras, que es un director que a mí me parece uno de los mejores que tenemos en nuestro país, tanto de cine como de series para plataformas, para televisión, y es protagonizada por Luis Gerardo Méndez, que Luis Gerardo Méndez hace al personaje de este detective privado de la Franchise, que comparte oficina, digo, por ponerte un ejemplo de hacia dónde va el tono, comparte oficina con un plomero, ¿no? Y el plomero se vuelve de alguna forma como su cómplice para resolver los crímenes de la Ciudad de México. Lo que es muy interesante y que está muy bien logrado. Ándale, exactamente, sería como su Watson, ¿no? Este plomero. Lo que es muy interesante de tanto de los libros como de la serie es lo vívido que es la época en la que está situado, los años 70 en la Ciudad de México, que como tú seguramente han contado, personas mayores aquí, Jesús, fue una época creo que muy particular, de mucho movimiento, en la que... Muy bohemia, de mucha problemática política. Sí. Exactamente. Y viniendo de Paco Ignacio, sabemos que todo eso va a atravesar las historias que cuenta este detective privado. Y debo decir que es muy acertado el retrato que hace Luis Gerardo Méndez. No se queda en la caricatura, sino que sí le da mucha vida al personaje. Terminas de creérselo. Creo que se sacude por fin un poco del personaje de Javi Noble o de Chava Iglesias de Club de Cuervos, por ejemplo, y genuinamente lo vemos haciendo a un personaje que pues sí surge del papel, pero con todos los modismos que escribía Paco Ignacio. Pues yo le pregunté a Luis Gerardo cómo fue llevar un personaje ya imaginado y que todos tienen en su cabeza a la pantalla, a lo físico, y qué tan importante es retratar esa época para entender las implicaciones y motivaciones del personaje. Vamos a escuchar a Luis Gerardo Méndez. Vamos. Velascorán no es este personaje que tenemos en el consciente colectivo, ¿no? Como de, claro, es el detective súper tosco, duro, inquebrantable, ¿no? Que no se conmueve ante nada. No es cierto. Velascorán es un ingeniero, ¿no? Que un día se despierta y empieza a cuestionar todo, empieza a cuestionar su matrimonio, empieza a cuestionar el color de la alfombra, empieza a cuestionar por qué lleva trabajando 20 años para una empresa yankee que hace tostadores, ¿no? Y empieza a cuestionarse por qué hay tantos crímenes horrendos pasando en esta ciudad y nadie está haciendo nada al respecto, ¿no? Y entonces decide ordenar este curso de detective por correspondencia y empieza a convertirse o a fingir convertirse en este detective, ¿no? Y entonces, sí, sin duda había un paralelismo con Luis Gerardo convirtiéndose en Velascorán, ¿no? Ahora sí que fake it until you make it, ¿no? Y vamos aprendiendo juntos a usar un arma, ¿no? A pasar desapercibidos en el metro, ¿no? A hacer nuestras pequeñas escenas de acción, ¿no? Eso era muy bonito, ¿no? Como tomar todas estas referencias del cine negro, ¿no?
y de las películas de acción, donde Tom Cruise salta de un edificio 57, pero pues Velasco Arán salta del micro, ¿no? O salta al metro, ¿no? Y en el cine negro en Nueva York tienes estos detectives caminando por las calles y sale humo de las coladeras. Pero pues aquí tenemos las vaporeras de tamales, ¿no? De donde sale el humo, ¿no? También, o sea, como jugar con esos clichés y volverlo nuestro, ¿no? Ahí lo tienes, Jesús Luis Gerardo Méndez, que la verdad hace un muy buen trabajo, debo decirlo. A mí siempre me ha parecido que es un buen actor, pero creo que su rango se había visto pues ya muy condicionado por otros papeles. Aquí se le da la oportunidad de interpretar un personaje que para mucha gente que sigue la carrera de Paco Ignacio es bastante icónico, y creo que lo hace muy bien, lo trae muy bien a las nuevas generaciones, y el tono de la serie, que es entre comedia, dramática, detectivesca en los años 70, está muy bien logrado. Creo que Ernesto Contreras da en el clavo, y bueno, con una plataforma como Netflix detrás, esperemos que mucha gente la llegue a ver. Y bueno, de alguna forma esto también nos permite jugar con la idea de el espionaje en México, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que fuera tan pedestre como lo pinta Paco Ignacio Taibo y esta serie? Pero ya vimos que es mucho más sofisticado, al parecer. Y hay que definir si es espionaje o inteligencia. Además, digamos que tiene un poco de las dos, pero también un poco de lo contrario, al menos la serie. Pues ya lo saben, cada semana Gonzalo Lira Galván aquí en Entre Washington y México y Pucha Play. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.